Buenos días a todos. Aún no son las 12 del día, así que estoy aquí feliz de poder saludarlos, de compartir la palabra del Señor un día más con ustedes, otro domingo. Y quiero pedirles a todos que presten atención a lo que va a pasar ahora. Amigos, vamos a escuchar la palabra del Señor, vamos a escuchar un mensaje basado en su voz. Y el Señor quiere que en este momento tu atención primera, tu devoción esté puesta en esto. Yo no sé en qué tal vez estás. Tal vez tú estás sentado frente a una pantalla del computador o de tu celular tranquilamente y escuchando el servicio, pero tal vez estás haciendo otra cosa. Te quiero pedir que escuches la voz del Señor con la lectura de hoy y que podamos reflexionar en su palabra juntos. Y lo que estamos haciendo ya hace unas semanas que es un tremendo privilegio, es poder conocer más del mensaje de Pablo a los Gálatas, que en realidad es el mensaje del Evangelio, potente para nuestras vidas. Y ya estamos en el capítulo 3. Hace 2 semanas, el presbítero Fernand, que está dirigiendo la liturgia el día de hoy, él nos trajo el mensaje de los primeros 9 versículos del pasaje del capítulo 3. Y entonces ahora vamos a continuar viendo qué es lo que Pablo está hablando aquí en estos versículos. Y yo voy a leer los versículos, así que les pido que presten atención, que vayan anotando cosas que les llame la atención para que estén reflexionando entonces en torno a la palabra del Señor. Vamos a leer entonces hoy Gálatas 3, versículos 10 al 14. Gálatas 3, versículos 10 al 14. Todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Desde luego, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo, vivirá por la fe. Ahora bien, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Esos son los versículos que vamos a estar viendo el día de hoy. Yo quiero que podamos ver qué es lo que está haciendo Pablo aquí, tocando un poco y ayudándolos a conectar con el pasaje justo anterior. Pablo ha estado hablando justamente lo que vemos en los versículos 7 y 9, que aquellos que confían en Jesucristo, por lo tanto, basan su vida por la fe, son llamados tanto hijos de Abraham como benditos porque están junto con Abraham en estas bendiciones. Así que, teniendo eso presente, que Pablo está llamando a aquellos que puede que ni siquiera sean judíos, que sean gentiles, a ver que ellos también, no por sangre, no por ritualismo, sino por la fe, son también hijos de Abraham y por lo tanto llamados benditos y receptores de las bendiciones del pacto que Dios tenía con Abraham. Entonces ellos también eran parte del pueblo de Dios. Esto es poderosísimo, porque para los judíos y en especial para este grupo de personas que estaban tratando de influir fuertemente en la iglesia en Galacia, los judaizantes, gente que confesaba creer en Cristo, sin embargo, adicionaba como necesario mantener la obediencia estricta a la ley para salvación. Esto es tremendo, porque les está diciendo que no solamente los judíos, ni siquiera por la ley, sino que solo por la fe son parte del pueblo de Dios, son parte del verdadero Israel. Entonces, amigos, la pregunta que está detrás de todo esto es cómo puedo tener y mantener una relación con Dios.
Y vemos que no es por obediencia a la ley, sino siendo declarados justos por Dios. Y la pregunta entonces que viene después es, ¿cómo esto es posible? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Es posible porque Cristo se hizo maldito, una palabra dura de escuchar, maldito a sí mismo, para que los que tienen fe en Él puedan ser benditos y aceptados por Dios. ¿Y cómo es que vamos a ver esto? Bueno, Pablo sigue una línea de argumentación súper clara, súper clara, y lo hace basándose en la palabra del Antiguo Testamento. Presten atención a medida que avancemos en este mensaje, cómo es que Pablo siempre va a recurrir a versículos de la ley, a versículos de los profetas para argumentar, para mostrar, para dar evidencia de que la salvación por la fe es la forma de tener paz con Dios y que eso es por medio de Jesucristo, no guardando una ley, no guardando la ley. Y lo vamos a ver así. Primero, la ley nos conduce a la maldición. Vamos a explicar eso mejor, claramente. Y luego vamos a ver entonces cómo es que Cristo nos redime de esa maldición. Vamos a ver entonces cómo la ley nos conduce a la maldición en los versículos 10 al 12 y cómo Cristo nos redime de la maldición en los versículos 13 en adelante. Entonces, bueno, la ley, con su perfección, la ley que denota un carácter santo de Dios, no nos salva. Esto es lo primero que podemos ver en el versículo 10. Déjenme leerles nuevamente el versículo 10. Porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Así que lo que se nos afirma aquí es que cuando uno está buscando salvación mediante la observancia, mediante obedecer la ley, eso nos conduce a la maldición. Porque la ley nos hace ver justamente que no podemos cumplirla y por lo tanto nos declara así de duro, abominables frente a Dios, a un Dios que es santo, a un Dios que es justo. Por lo tanto, el pecado queda evidente. Nuestra incapacidad de cumplir la ley queda evidente. ¿Por qué? Porque en la cita que nos aparece aquí en el versículo 10, que está digamos, en cursiva, se las puse en cursiva, es una cita de la ley misma. En Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, en el versículo 27, 26, capítulo 27, versículo 26, nos dice esto: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Por lo tanto, la ley, la ley nos va a mostrar justamente nuestra incapacidad. ¿Por qué? Porque basta que pequemos o no sigamos uno de los preceptos para no cumplirla completamente. Miren el carácter universal o global de la declaración aquí. Es todo aquel, y son todas las cosas escritas en el libro de la ley, todas. Por lo tanto, basta que se te olvide una, basta que cometas un error, basta que quieras en tu corazón hacer otra cosa que no sea la ley y desobedezcas una vez, por más que toda tu vida hayas hipotéticamente obedecido a la ley, aunque eso es imposible, para ser declarado culpable. Y la palabra que se usa aquí es maldito, maldito. Por lo tanto, la ley nos conduce a la maldición. Entonces, si tú crees realmente que por tu estándar de bondad, por tu estándar moral, por tu capacidad, tú vas a lograr ser aceptado por Dios, déjame decirte que no. La ley te muestra como infractor, la ley te muestra como injusto, la ley te muestra como alguien que se autoengaña, porque piensa que puede alcanzar esto mediante la salvación, mediante su propio desempeño. Amigos, esto es como que tú quieras, tú pides un crédito en el banco
y te otorgan un crédito que en realidad la cuota mensual es varias veces más alta que tu sueldo. Y tú crees que realmente vas a poder pagar ese crédito. Pero es peor aún. Es como que pensaras que puedes pagar ese crédito, que es en realidad inalcanzable para ti, pero con billetes de un juego como un Monopoly, como la Gran Capital o algo así. O sea, es algo absurdo, algo absurdo. Es absurdo realmente considerar que por nosotros mismos podremos estar en paz con Dios. Simplemente por nuestro desempeño, tratando de vivir una vida que le agrada a Dios, no podemos alcanzarlo. Como hemos dicho otras veces, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia ante el Señor. No podemos simplemente. Por eso es que Pablo usa la palabra evidente en el versículo 11, porque ya que la ley nos conduce a la maldición, tenemos que ver que la salvación en realidad es por fe. Y la observancia no nos conduce a la ley, a la salvación. Resulta evidente, porque es imposible para nosotros. Nadie es justificado por la ley. Pero una razón que argumenta Pablo aquí también para ver esto es justamente lo que sale al final de este versículo, ya que la forma en que el testimonio dado en el Antiguo Testamento para salvación llega a nosotros es mediante la fe. Abraham, el padre Abraham, por fe fue declarado justo, y Habacuc, el versículo aquí citado, 2:4, nos dice justamente que el justo vivirá por la fe. Entonces, aquí hay algo que tenemos que aclarar y que tú tienes que tener muy presente. Es o por la fe o por las obras. Solo hay dos caminos por los cuales tú te estás conduciendo hoy. O estás realmente poniendo tu confianza en Cristo y dices, es por Él y simplemente por Él, en un 100%, que tú puedes tener paz y ser declarado justo ante Dios, o estás en el camino de la autojustificación, tratando de que por tu desempeño seas aceptado delante de Dios. No nos engañemos, amigos. Estos son los dos caminos que hay. Y no es un porcentaje, ¿saben? No es, mira, lo que pasa es que yo confío en Cristo en un 60%, pero un 40%, bueno, yo lo ayudo porque Él está muy ocupado. No, es 100% por la obra de Él. Amigos, no es ni un 99% versus un 1%, no, solo por la obra de Cristo. Es solo por la obra de Cristo. No existe otro camino. Por lo tanto, o estás realmente confiando en Él para salvación, o estás basando tu vida en una salvación por tus propios méritos. Ujú. Así que amigos, ¿cómo vemos eso en el día a día? Tienen que pensar que Jesús no es un tipo de urgenciólogo, alguien que te ve, un médico que te ve en la UCI cuando tú estás con problemas graves en tu vida. Tampoco es el amigo que te presta dinero para salir de una deuda, tomando estas imágenes. No. Él no es el copiloto que te acompaña para guiarte mientras tú vas manejando tu vida. Todas esas imágenes, sino que Él es el Señor. Y si tú realmente crees en Él, tú eres el siervo. Y por lo tanto, vives por Él, como vimos la semana pasada. Si creemos en Cristo, hemos sido juntamente con Él crucificados. Y ahora vivimos por la fe del Hijo de Dios. Cristo vive en nosotros y ya no vivimos para nosotros mismos. Por lo tanto, si Jesús tiene un lugar secundario en tu vida, tienes que observar esto y arrepentirte y buscar que el Señor sea el único en tu vida, el único en tu vida. Amigos, también Pablo nos muestra no solamente que la salvación es por fe, él sigue diciendo que la ley es por obediencia. Ahora bien, dice el versículo 12, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que hace estas cosas vivirá por ella.
Ya hemos dicho entonces que la salvación es mediante la fe, porque el justo vivirá por la fe. Y aquí Pablo entonces nos destaca que, que el testimonio del Antiguo Testamento apunta a que la ley es contraria a depositar la fe. Si tú crees realmente que siguiendo tú con tu propia fuerza la ley y todos los preceptos que están, digamos, en tu mente que le agradan a Dios o incluso aquellos que están en las escrituras, entonces te vas a dar cuenta que deberías vivir de manera perfecta. Por lo tanto, la ley no se basa en la fe. La ley no se basa en la fe. Por lo tanto, el camino de la ley es contrario al camino de la fe. El camino de la justificación por una observancia de la ley es contrario al camino de la justificación por confiar en Jesucristo. No son compatibles. Yo les decía, son dos caminos apartados. No puedes estar con un pie en uno y un pie en el otro. O crees en Cristo Jesús como tu Salvador o estás confiando en ti mismo. O estás confiando en ti mismo. Pero gracias a Dios, esto no se trata de hacer o no hacer cosas. Se trata de obedecer, de conocer realmente lo que la palabra de Dios dice que es nuestro camino para salvación. Y estos versículos 13 al 14 nos muestran fuertemente cómo Cristo es que nos redime de la maldición. Cómo Cristo nos redime de la maldición. Cuando miramos la ley, cuando vemos que es perfecta y no podemos cumplirla, ¿de qué manera esta ley nos maldice? Como yo les decía, la ley declara aquello que nosotros ya somos. La ley apunta para nuestro pecado y nuestra incapacidad. La ley en ese sentido no nos maldice. Es el pecado el que nos ha maldecido. Es el pecado el que nos ha apartado de Dios. Por lo tanto, amigos, aquellos que no están en Cristo y que es el estado anterior de todos aquellos que han confiado en Jesucristo, junto con toda la humanidad, todos están en maldición. Lo vemos en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, en especial el versículo 3. Somos por naturaleza receptores de la ira o hijos de ira. Ese es el estado del hombre, no en relación con Jesucristo. La maldición, ¿qué significa? Significa ser rechazados por Dios, no tener ni una posibilidad de relacionarse con Él. Significa que estamos alejados de Él. Y sin embargo, este versículo nos dice que Cristo nos redime de esa realidad. Él paga por nosotros para que no estemos en esa situación, en esa realidad, que esa no sea nuestra condición. ¿Y cuál es? El versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, todo ese que es colgado en un madero. Así que, amigos, Cristo, Cristo toma nuestro lugar. Cristo toma nuestro lugar. ¿Saben? Es imposible para nosotros tener una relación con Dios por nuestras propias fuerzas. El pecado nos ha dejado en un abismo que es insalvable. No podemos alcanzar a Dios. Sin embargo, Dios, en su misericordia, Él entrega un camino por el cual tú y yo podemos tener paz con Dios. Esto es Cristo el Redentor. ¿Y cómo es que eso pasa? Este versículo nos dice que Él toma nuestro lugar y Él toma nuestra maldición y la carga por nosotros, la lleva a Él. Él mismo, en esa cruz, al justificarnos, toma toda nuestra maldad y al mismo tiempo, Él nos entrega su propia justicia como Dios, como Hijo perfecto.
santo, justo, a nosotros, para que nosotros, delante de Dios, seamos vistos como justos, como benditos. Y Él, nuestro Señor, en amor, Él es visto como maldito. Él carga nuestra maldición. El versículo que se nos cita aquí también está en la ley y nos dice lo siguiente: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Saben? El madero es una declaración de maldición, una declaración de maldición. En sí, la persona no era maldita por ser colgada. Aquellos que recibían la pena capital debido a una infracción grave en la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, luego de pagar con su vida, eran colgados en un madero para que todos vieran justamente el juicio que había caído sobre esa persona. Eso era una forma en que todos podían percibir el hecho de estar colgado en un madero, que esa persona era, era alguien que estaba maldito, porque no amaba a Dios, no obedecía a su ley, no estaba, no había cumplido con los preceptos que la ley de Dios decía. Sin embargo, Jesucristo, Jesucristo se colgó en una cruz para declarar lo mismo. Él con su muerte nos redime de nuestro pecado. Entonces, ustedes saben que la cruz decía arriba Jesús, el rey de los judíos. Bueno, la cruz en sí, el madero, la cruz en sí era una declaración que gritaba justamente: Jesús, el rey de los judíos, maldito por su pueblo, maldito para salvación de su pueblo. Era una proclamación escandalosa para todos aquellos que creían que podían cumplir la ley y ser rescatados. No, fue por medio del sacrificio del Rey de Reyes que todo hombre está llamado a arrepentirse y en él encontrar salvación. Entonces, amigos, esto es algo tremendo para un judío. Es la mejor noticia que podía escuchar, porque él podía estar engañado pensando que por observar la ley, por guardarla, iba a encontrar salvación. Pero era una noticia dura de aceptar. Sin embargo, para aquellos que son gentiles, yo creo que aquí estamos, la mayoría de todos nosotros, es la mejor noticia que podríamos haber escuchado jamás. Porque esta salvación, como se nos dijo en los versículos anteriores, el versículo 7, el versículo 9, es para todos, todos los que confían en Jesucristo, en su obra para salvación, llegando entonces a recibir la bendición de Abraham, como nos dice el versículo 14. El propósito por el cual Cristo murió en la cruz, nos lo dice aquí. ¿Para qué? Para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles. Entonces, la razón por la cual tú y yo podemos decir que somos hijos de Abraham, aunque tal vez no tengamos sangre judía, pero realmente hijos espirituales de él, es el hecho de que Cristo murió en esa cruz para nuestro rescate. Porque en Abraham, en la promesa que él le dio, que Dios le dio a él en Génesis 12, versículos 1 al 3, las naciones serían benditas, todas las familias de la tierra. Versículo 3. En él entonces tenemos a Cristo naciendo como judío, como simiente de Abraham, para morir en esa cruz, para rescatarnos. Aquí entonces vemos el cumplimiento de las promesas de Dios para su pueblo, Dios cumpliendo con su pacto para salvación de su pueblo y para que su pueblo cumpla sus propósitos, a pesar de la rebeldía que vimos en todo el Antiguo Testamento. En Cristo Jesús, entonces, todas las naciones pueden alabar a Dios. Todas las naciones están llamadas a proclamar las grandezas de nuestro buen Señor.
Miren lo que dice Efesios. Efesios capítulo 2, versículos 13 al 16, que habla justamente sobre que la salvación en Cristo Jesús es tanto para judíos como para gentiles. Dice así: pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos, o sea, de judíos y de gentiles. Ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo, de los dos pueblos, una nueva humanidad, al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Gloria sea al Señor. Gloria sea su santo nombre. Porque en Cristo Jesús, tú y yo tenemos lugar como hijos, como parte de su pueblo. Y ya no tenemos la ley acusándonos con todos sus requisitos. No, Él la cumplió por nosotros. Él pagó por nosotros nuestra infracción de la ley, nuestras faltas. Él colgó todo eso en la cruz y nos salvó. En Cristo, entonces, de maldición, desde estar enajenados, alejados, es estar muertos, estar en un estado de injusticia y de maldad, Él nos acercó a Dios. Él nos dio paz con Dios. Nos hizo ser parte de un solo pueblo, sin divisiones, sin el peso sofocante, anulante de nuestra propia injusticia, porque hemos sido reconciliados. Hemos sido recibidos por el Padre. Sus brazos están abiertos para todos aquellos que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Gloria sea a Dios por eso. Y Pablo termina su pasaje, este pasaje, mostrándonos que hay algo más que es importante destacar. ¿Saben qué? Los judíos llamaban a los gentiles como los del mundo, los de la tierra, aquellos que están fuera del pacto, gente sin esperanza. Pero en Cristo Jesús, ellos, a nosotros, ¿cierto? Yo también soy gentil, hemos sido recibidos en su pueblo. Pero está el tema de la ley. ¿Saben, amigos? ¿Cómo es que podemos nosotros eh, vivir entonces de una manera que le agrade al Señor? Una manera que sea, que se condiga con su propia justicia. Este versículo nos muestra la gloriosa venida de la promesa de Jesucristo a nosotros, mediante la fe, que es el Espíritu Santo. El versículo 14, en la segunda parte, dice: a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. ¿Saben? Efesios 1, versículo 13 nos dice que, bueno, los efesios creyeron y que creyendo habían sido sellados con el Espíritu, como una garantía de su salvación. Cuando vemos lo que nos cuenta Lucas en el libro de Hechos, nos vamos a dar cuenta que cuando esta iglesia incipiente que parte desde Jerusalén y que recibe y recibe judíos que creyeron en las misericordias del Señor, en la esperanza cierta que se cumple en Jesucristo, empiezan a ver que el Espíritu Santo también es dado a los gentiles. Bien, por ejemplo, en Hechos 11:18 dicen: así que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida, cuando ellos ven que el Espíritu Santo también les es regalado. Entonces, el Espíritu es una promesa dada no solamente para los judíos, sino que también para los gentiles, mostrándonos que Dios está haciendo un pueblo de los dos. Esto es un tremendo argumento de Pablo para mostrar: no, el Espíritu Santo no solamente está en un judío que, no sé, está circuncidado o ha vivido la ley, la ha recibido,
también en un gentil que no cumple las leyes de alimenticias, que no cumple, etcétera, 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 que debería ser un judío. Y si el Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿Dios les estará pidiendo algún otro requisito? No, definitivamente no. Así que aquí queda claro, aquí queda claro, que tanto el judío que no podía cumplir la ley, o el gentil, cuanto el gentil también, que carecía de la ley, ambos han sido sellados por el Espíritu Santo. Ambos han sido capacitados por el Espíritu Santo para vivir como hijos de Dios. Por lo tanto, por lo tanto, recibimos nosotros todas las bendiciones del pacto que se le fueron dadas a Abraham para el pueblo de Israel, a nosotros también, gentiles. ¿De qué manera? Solo por la fe, solo por confiar en los méritos de Cristo, solo por su muerte en la cruz. Esa es la única razón por la cual tú y yo podemos ser salvos. Mi llamado entonces para ti hoy es que pienses en esto. ¿Cuál es la razón efectiva para que te sientas en paz con Dios, para que te sepas estando en paz con Dios? De hecho, ¿qué has hecho esta mañana? ¿Cuál es la razón por la cual estás escuchando este mensaje? ¿Cuál es la razón por la cual te conectaste a nuestra iglesia? ¿Estás buscando estar en paz con Dios? ¿Estás buscando obedecerle? ¿Y eso por qué? ¿Es para estar en paz con Él? ¿O es porque has entendido que puedes tener paz solo por medio de Cristo? Y que Cristo ya te ha reconciliado. Y que si confías en Él para salvación, entonces eres parte de su pueblo. Estás llamado a tener comunión con Él y con su iglesia. Amigos, pensar en estos versículos nos lleva a pensar también en nuestras seguridades. ¿Dónde las estamos depositando? ¿Por qué compramos? ¿Por qué decidimos? ¿Por qué hacemos tal o cual cosa? ¿Por qué hacemos cosas o dejamos de hacerlas? ¿Cuál es la razón? ¿Las hacemos para nuestra propia seguridad? ¿Las hacemos para sentirnos que nuestra vida tiene sentido? ¿O estamos confiando en Jesucristo como Señor y Salvador? Por otra parte, cuando te acercas a alguien que tal vez no conoce de Cristo, ¿cuáles son las razones que le das de por qué tú eres cristiano? ¿Son razones que apuntan realmente a que ha sido solo por la gracia de Dios? Que tú no tienes un mérito, que las cosas que tú tienes, todo lo que tú tienes, todo lo que has alcanzado, no ha sido porque eres un buen tipo, una buena mujer, sino por la gracia del Señor, por su misericordia, o te robas mérito, o te quieres llevar un poquito de gloria. Bueno, amigos, la única razón por la cual nosotros nos podemos levantar frente a Dios y decir Abba Padre, y decir que somos sus hijos, y decir que estamos en paz con Él, es por la bendita obra de Jesucristo. Los invito a orar. Señor, te alabamos, te glorificamos, Señor, porque nosotros como gentiles, como chilenos, como sudamericanos, ahí en este canto final del mundo, nosotros también podemos ser salvos y tener una relación contigo, con los méritos de Cristo. Te agradecemos, Señor, porque hemos recibido las bendiciones que tú has prometido desde antiguo a Abraham y hemos sido benditos en Cristo Jesús. Pedimos, Señor, que nos ayudes a confiar en sus méritos y no en nosotros. Te pedimos, Señor, que también cuando podamos compartir de tu palabra, cuando podamos compartir la razón por la cual tenemos fe en ti, no apuntemos a nosotros mismos, no nos exaltemos a nosotros, sino que apuntemos a Jesucristo. No pongamos barreras de separación como los fariseos o los judíos ponían, los judaizantes aquí a los gálatas, sino que podamos mostrar que es para todos, para todo aquel que cree en ti.
Te agradecemos, Señor, porque hemos sido receptores de tu amor. Te pedimos poder vivir, ahora que nos conocemos como amados y aceptados, podamos vivir como hijos obedientes a tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.